Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a un episodio de En Plena Plática, un espacio para crear conciencia y descifrar, encontrar, buscar la plenitud. Van más o menos 10 días desde mi accidente. Estoy en casa. La verdad es que un poco aburrido, pero al mismo tiempo también descubriendo y pensando muchísimo, preguntando y cuestionándome muchas cosas, investigando y leyendo, perdiendo el tiempo un poco, distrayéndome. Ha sido un momento de introspección, la verdad, bastante interesante, poniendo a prueba una vez más mis actos, mis pensamientos, mis dilemas y, y es parte de lo que quiero hablar. Yo sé que pues esta nueva etapa que inicié acerca de los 365 días de podcast, en realidad eh, lo hago con una intención obviamente de aportar un valor, de hablar temas que quizás son controversiales, que quizás la gente no habla, cosas que en las que normalmente no pensamos o en las que no le dedicamos tiempo, pero que de alguna manera yo solo busco generar preguntas, no tengo todas las respuestas, puedo estar equivocado, mayormente estoy equivocado, y es simple y sencillamente exteriorizar, poner en, en vulnerabilidad mis pensamientos, a ser cuestionados, a ser juzgados, a ser eh, aplaudidos, con la intención única y específicamente de generar plenitud, de que realmente encontremos y busquemos dentro de nosotros con una conexión espiritual hacia Dios o el propósito, cuáles y cuáles son nuestros objetivos, por qué, qué es lo que hacemos, por qué, qué es lo que buscamos, por qué. Y eso es justamente lo que hago. Tengo como intención hablar muchísimo más de esto. Por ello también escribí mi libro, La pirámide de la plenitud, para exteriorizar y establecer ahí un modelo de pensamiento que hace mucho sentido y que puede ser ejemplificado de manera práctica para mejorar el estilo de vida de las personas, más en un estado social en el que nos encontramos, donde empieza a haber demasiada transversión de conceptos, de valores, de principios, aparentemente muchísimas eh, nuevas confrontaciones y crisis sociales en las que vivimos, y básicamente pues eso es lo que tengo como intención hacer, y gracias a Dios pues he empezado a trabajar en esto. Estoy trabajando con una compañía internacional buscando encontrar esta parte de la philosophy management donde podamos aplicar estos tipos de filosofía conceptual práctica en empresas, que ayude a generar mayor beneficio, no solamente económico, aparte de ello, sino simple y sencillamente generar un entorno laboral que genere un beneficio con personas comprometidas y con una intención un poco más noble. Y aparte de eso, pues obviamente en mi trabajo laboral estoy trabajando como Development Manager en una compañía en donde al final estamos trabajando en el desarrollo del servicio y cómo encontrar una perfecta estandarización y proyección utilizando modelos de estadísticos, matemáticos eh, de calidad que buscan generar un mayor beneficio social. Asimismo, prestar un servicio que agregue valor a un determinado sector. Y eso es en lo que en realidad me dedico y me estoy muy contento. Así que en este proceso, en ese stand-by de cosas, han venido muchísimas preguntas a mi cabeza. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Es acerca de ¿soy pasivo? O sea, ¿mi vida es pasiva o es activa? ¿Y qué tiene que ver y por qué debería ser activa? Proactiva. ¿Por qué no debería ser pasiva? ¿Por qué no debería ser no proactiva? Eh, bueno, la verdad es que para las personas que me conocen ha de ser un poco más interesante porque me van de poner una cara y han de tener una referencia de mí en función de cómo era y cómo me conocieron en ese presente cuando me conocieron, y personas que no tienen idea de mí pues se pueden hacer una idea más amplia en función a lo que hablo, lo que escribo y eso en función a este podcast, y para eso lo hablo. Me gusta pensar que tengo una persona enfrente de mí y que tengo una conversación con esta persona.
y que al final pues eso también está un poco loco, pero por eso hago estos podcasts, porque al final tengo la intención de poder tocar a una persona, al menos una, que genere un beneficio y que genere un cuestionamiento y genere un pensamiento que haga sentido y que nos podamos aplicarlo en una vida para que podamos generar un valor y así nosotros también tener un propósito y eso genera una plenitud en nuestra vida. Así que, pues yo la verdad he pasado por muchos aspectos de mi vida. Tengo 31 años y soy de Guatemala, radico ahora en Estados Unidos, en Chicago, con un propósito y una mentalidad bien específica. No por mucho tiempo viviré más acá, pero me doy cuenta en estos días que he estado en casa, ha sido un poco frustrante desde el momento en que me mudé acá, porque ha sido, si lo veo desde la parte productiva, ha sido un tropiezo tras otro tropiezo, ¿no? Entonces, inicialmente costó mucho arrancar. Cuando arranqué en un lugar en donde no me sentía como donde mi filosofía y mis valores y principios se vieron confrontados, cosa que, aunque no me gustó porque no funcionó en la parte productiva, pero funcionó mucho en la parte moral, espiritual, y eso me ayudó para poder descifrar y entender que al final mis valores y mis principios están bien establecidos y que me gusta, son difíciles de romper em, por ahora. Y en estos días de mi accidente, que no fue culpa mía, son ese tipo de cosas donde, aunque me responsabilizo por estar ahí, responsabilizo de cómo actúo, me responsabilizo de en qué tuve yo que ver, entendiendo que afuera yo no hice absolutamente nada, ¿no? Entonces me ha tenido en este stand-by que es de pensar y que al mismo tiempo no es común en mí, he sido bien perezoso, ¿no? He estado como, esto me ha estado absorbiendo mucha energía de mí, donde no pienso mucho, donde no quiero pensar mucho, donde no quiero hacer mucho, quiero estar cansado, durmiendo, relajado, no estresar, y que a veces eso está muy bien, porque eso es lo que me gusta de la disciplina, es justamente es hacer algo que no tienes que hacer, incluso, perdón, hacer eso que tienes que hacer incluso si no quieres hacerlo. Pero en este caso, yo personalmente, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero me gusta probarme a mí mismo. Entonces me doy rienda suelta hasta saber en qué momento es tan molesto, es tan irritante el estar en ese proceso de no productividad que genera esa motivación para ser productivos. Yo inicialmente cuando era más pequeño, estar en el colegio era demasiado activo, ¿no? Era demasiado eh, impulsivo. No había una regulación emocional, no había una conciencia, todo era muy ego, ¿no? Todo era competición, era retos, era problemas, era enfocar ahí desde actuar rápido. Después me llevé por todo ese camino hasta un punto en donde sin conciencia toqué fondo, en donde casi pierdo mi vida. Eso hace reflexionar y me voy completamente al otro extremo, ¿no? Una persona que piensa demasiado, que analiza todo y que todo se tiró desde un momento puro, religioso, donde todo fue desde intención. Inconscientemente también me voy hasta el fondo de esto y me doy cuenta que al final tampoco soy coherente, entonces me traigo de vuelta a un estado estándar y entonces emocionalmente tengo una crisis bien grave que me bota, que me duele tanto, en donde me voy a ese extremo emocional, en donde siento todo y una persona como yo que soy bien emocional o bien sensible, eh, pero al mismo tiempo soy bien racional, por eso estudié lo que estudié y me dedico a lo que me dedico. Me voy a ese extremo y emocional en donde no controlo absolutamente nada y también soy muy impulsivo, pero en este aspecto soy impulsivo en mis emociones. Lloro demasiado, grito mucho, me caigo demasiado. Ese tipo de extremos y después me traigo a este extremo en donde de repente soy demasiado consciente, demasiado racional, donde como elimino completamente la sensación emocional desde un acto
y quito todo esto y entonces todo lo que hago lo hago metódicamente, racionalmente, con un propósito. Si no tiene un propósito no lo hago, pero pierdo completamente lo que significa la satisfacción, la empatía, ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces vengo y me traigo en el centro, en un estado mental en donde conscientemente me alejo de todo lo que conozco para poder crecer, y ahí es donde logro encontrar una conexión espiritual, moral, emocional, física, mental, en donde decido conscientemente y me doy la libertad de conocerme en todos mis aspectos. Primera lección: muchas veces como seres humanos nosotros no queremos enfrentar nuestros miedos y no queremos enfrentar nuestras situaciones. Entonces huimos o corremos o nos alejamos o combatimos las cosas desde aspectos que no son balanceados. Entonces al hacer esto lastimamos, porque en un libro de John Maxwell, él me acuerdo que menciona algo y dice que si la única herramienta que tenemos es un martillo, todo lo que vemos son clavos. Y es verdad, entonces lo que queremos es estar martillando y clavando todo, pero así no es como la vida funciona. Tampoco significa que tengo una almohada y todo lo trato como con una delicadeza, porque eso tampoco es verdad. Entonces, el balance existe, pero el balance lo encontramos a medida que nosotros nos ponemos en pruebas, conscientemente analizamos para poder aprender de esas lecciones. Otro pensador hablaba que al final no hay lecciones, perdón, no hay fracasos, solo lecciones. Y entonces eso también hace mucho sentido, porque todo lo que hacemos nosotros lo hacemos desde una conciencia, pero si no aprendemos, pues no tiene sentido. Epícteto también menciona en un quote que tiene, eh, perdón, estoy tomando mi cafecito a esta hora, que la verdad se siente muy bien. Entonces, habla que la vida tiene dos cosas, dos maneras de llevar las cosas, desde una parte llevadera, sublime, fácil, y desde la parte difícil, complicada. Nosotros elegimos esa parte, nosotros elegimos cómo queremos llevar nuestros problemas y nuestras dificultades, cómo nosotros queremos afrontarlas, y desde esa perspectiva es que nosotros abordamos cada situación. Entonces me traigo a este presente donde llevo más o menos, sábado 7, van como 10 días que estoy en casa, que no puedo salir, que no puedo tomar el sol, no puedo manejar, eh, donde me sumerjo en este aspecto, digo, no quiero pensar, no quiero tener que hacer cosas, ¿verdad? Entonces empecé y conscientemente digo, ok, ¿cuánto tiempo me toma? Y fue cuando decidí, ok, voy a hacer estos 365 días de podcast porque quiero ir grabando y documentando este proceso de pensamiento y cómo tengo que manipularlo para poder entenderlo. Y desde ahí, por ejemplo, cosas que no son comunes en mí es levantarme a las 10 de la mañana, tomar siestas, no leer, eh, jugar juegos de mesa o en la computadora, o tengo ciertas cosas que son importantes y las he estado postergando y sé que las tengo que hacer y sé que las voy a lograr hacer y sé que las voy a terminar, y por eso es que estoy como procrastinando, ¿no? Porque la procrastinación yo la veo desde el punto de sabemos de lo que somos capaces, y por eso es que la postergamos, porque sabemos que podemos, pero lo que no entendemos es que nuestra vida va a seguir siendo una frustración continua si nosotros no actuamos y hacemos lo que debemos hacer. Todos tenemos un propósito. Encontrarlo, definirlo con palabras, toma tiempo, toma demasiado tiempo. Muchas experiencias que tenemos que definir. Y muchas veces también hay de discernir que a veces no es el propósito que nosotros queremos tener, sino es el propósito que tenemos. Y eso son dos cosas distintas. A veces queremos que algo sea nuestro propósito, pero no es nuestro propósito. Queremos que ese sea. Le damos esa interpretación. Hacemos todo lo que está en nuestro control para manipular esa realidad y que eso sea verdad, porque eso hace nuestro cerebro, pero no eso no lo hace real. Eso no hace que sea verdad nuestro propósito.
encontrarlo es complejo, toma tiempo, pero desde ahí es donde nosotros podemos realmente, es cuando nosotros nos sentimos plenos y existe un éxito en nuestra vida, una satisfacción personal, solo así. Ahora, entonces, he estado postergando demasiadas cosas, he estado poniéndome en esa situación donde estoy postergando, no quiero hacer mucho, pero estoy ya en un punto donde me está molestando, me está empezando a hacer odioso el tema, pero al mismo tiempo me doy cuenta y logro ver en esta conciencia que hay ciertas cosas que quiero hacer y sé que las tengo que hacer y las tengo que hacer, pero digo, no, voy a hacer otra cosa. Y ahí está en la mente y me encanta desde el punto experimental, porque voy viendo cómo mi misma necesidad de propósito está haciendo que yo tenga que activarme. Y justamente es de lo que quiero remarcar hoy, que es esa salida de la comodidad, esa salida de la improductividad y en ese mundo de acción en el que nos encontramos la satisfacción. No es en la planeación, no es en la identificación de las cosas, no es en la predicación de lo que queremos, sino es en la acción pura en donde se encuentra ese sentido. Uh, Harv Eker, que él tiene un libro que me gusta mucho, que se llama De las mentes millonarias, y él habla acerca de los cuatro mundos, y yo lo adopté porque entendí desde el aspecto cristiano, que existe también en la Biblia, obviamente no lo hablan de esta manera, pero existe. Nosotros somos seres espirituales que vivimos en un mundo físico. Y la Biblia menciona que todo lo que pasó antes pasó en el cielo, o sea, pasó en un mundo espiritual antes. Y que todo se tradujo solo a un mundo físico. ¿Por qué? Porque somos humanos que tenemos un espíritu que tiene un cuerpo, ¿verdad? Somos un espíritu que tiene un cuerpo. Y eso somos. Entonces, por eso todos nuestros pedos en nuestra vida, todo se soluciona con nosotros. Todo lo que nosotros tenemos, de los problemas, nosotros creamos problemas y después creamos la solución y queremos todos esos pedos. Por ejemplo, hoy toda esa sociedad de vacuna y estas enfermedades, todo esto es un pedo que se originó en una mente, en una idea y se tradujo a lo físico y entonces los que están quedando hoy como héroes y caballos blancos fueron los que lo crearon. Pero así es millones y millones de ejemplos podemos ver acerca de esto y funciona. Entonces, pero básicamente este propuesta de cuatro mundos es eso, ¿no? Tenemos un mundo físico, un mundo espiritual, un mundo mental, racional y uno espiritual, perdón, y uno sentimental. Tres mundos, que es el espiritual, físico, perdón, el espiritual, mental y sentimental, ocurre en nuestra mente, que no existen o no son reales hasta que no los traducimos a un mundo físico. O sea, no existen. Pero todo lo que pasa en el mundo físico no existió sin primero existir en uno de estos mundos espirituales, mentales o racionales. De esta manera podemos traducir lo que todo ocurre en nuestro espíritu y en nuestra mente. Entendemos que en nuestra mente está la parte sentimental y la parte racional. El espíritu es quien toma las decisiones de lo que hacemos, de lo que es pensamientos que tenemos, y obviamente nuestro cuerpo ejecuta y trae a este mundo racional, físico, cualquier cosa que estemos pensando, ¿no? Entonces, si hoy una persona me dice que cree ser algo que no es y que quiere que se le trate por lo que cree que es, eso no lo hace verdad, ¿no? Entonces ese tema no es físico, ese tema es mental. Entonces hay que tratarlo mentalmente. Por ende, también cuando nosotros venimos y creemos en la fe, por ejemplo, es un tema espiritual que no podemos probar. O sea, la fe no es algo que yo te diga, mira, esta es fe, aquí está la fe y no, pero yo puedo creer en algo y después sucede o ocurre en el mundo físico y puedo atribuírselo a la fe. Entonces pasa lo mismo con la creencia, pasa lo mismo con una idea, pasa lo mismo con cualquier cosa, nosotros lo creamos, lo pensamos y lo traemos, ¿no? Entonces,
Cuando nosotros definimos y encontramos el propósito, y esto lo planteo en mi libro, en la pirámide de la plenitud, el propósito siempre va a estar basado en algo que tiene que ver con algo que somos buenos haciendo, algo que genera un beneficio a otro ser humano, sí o sí, y tiene que cumplir esas condiciones y además tiene que ser bueno, o sea, tiene que generar... Y yo así hablé algo de que es bueno y malo y que no hay cosas que depende del contexto, pero obviamente hay ciertos aspectos que nosotros podemos proyectar y por eso está la ley de Dios, los 10 mandamientos, que nos muestran qué es lo que no genera un beneficio, ni para mí ni para el otro. Entonces, desde ahí atribuimos que eso es en contra de la ley, por ende malo, ¿no? Entonces, pero desde ahí entendemos que si solo queremos ver la ley y desde solo la ley nos queremos basar para decir que es bueno o malo, no tiene sentido porque le necesitamos poner ese spicy que es la racionalidad y el sentimentalismo y la espiritualidad para que tenga sentido, porque por fe, o sea, por la ley nosotros no podemos decir que somos buenos. O sea, si yo cumplo la ley al pie de la letra, no quiere decir que soy bueno. Solo quiere decir que cumplo la ley, ¿ya? Entonces, basado en esto, necesito algo más. Entonces, necesito ese propósito, esa conexión espiritual, que entonces, por agradecimiento, y es lo que planteo en el libro, por agradecimiento es que nosotros vivimos y somos plenos. Que es el agradecimiento lo único que realmente genera plenitud. El agradecimiento a reconocer mis limitantes, el agradecimiento a reconocer mi mortalidad, el agradecimiento a reconocer mi finitez, o sea que soy finito, un ser finito, que tiene fin, y es eso lo que me genera un agradecimiento y por ende actúo. Entonces yo estando aquí en mi casa, haciendo nada, genera en mi conciencia que me doy cuenta que mi mente está buscando algo que hacer y entonces empiezo a hacer tonterías que normalmente yo no haría. Pero me encanta porque veo cómo de alguna manera mi mente está igualmente buscando su propósito por naturaleza. Ahora, mi consejo o lo que quiero expresar en esto es, no quiero que se pongan en una situación de que se aíslen 10 días y no hablen con nadie y entonces porque se van a volver locos si no tienen una conciencia racional de ustedes conocerse, porque todos sus demonios van a salir. Pero si ustedes no los conocen, no los enfrentaron antes, no los vencieron antes y no tienen una conexión espiritual con Dios, es muy difícil, porque entonces empezamos a llevar nuestras idioteces a un nivel que generan daños y repercusiones muy graves, que tienen repercusiones serias en nuestra vida y que no estamos en la conciencia para vivir esas consecuencias. Entonces, mi consejo o mi opinión, porque no hay consejos, conózcanse preguntándose cuál es mi propósito, qué es lo que yo he estado postergando hacer y por qué. Entendiendo racionalmente que cualquiera de ustedes cosa que hagan que no los acerca a su propósito es pérdida de tiempo. Y ustedes están solitos saboteándose, arruinándose por la razón por la que ustedes no pueden ser plenos. Es por la misma razón por la que ustedes han decidido no serlo. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, si ustedes quieren ser plenos, solo es una cuestión de que la definan y que hagan lo que tengan que hacer para encontrarla, para vivirla, y que no es más que reconocer que tienen que renunciar a todo lo que es ego, tomarse cosas personal, celos, posesiones, suposiciones, juzgamientos. Eso incluye juzgarse ustedes mismos. Renunciar a todo eso, ahí nos quedamos sin escudo, vulnerables. Desde ahí identifico qué es realmente importante en mi vida, qué única cosa es importante y es vivir mi vida, no vivir la vida solo las cosas que yo quiera vivir o solo lo que me gustaría vivir y lo que no me gusta no lo quiero. No, es vivirla. En eso está también la parte de la responsabilidad. Me responsabilizo por todo lo que pasa en mi vida. Estoy quebrado, estoy frustrado, estoy triste, estoy
deprimido, estoy contento, estoy pleno. Todo es una responsabilidad propia, no se la deben a nada exterior. Ustedes la deciden y desde ahí también existe la aceptación, aquella cosa que no puedo controlar y es lo que me gusta de los estoicos y que ellos basan su filosofía desde ahí en la aceptación de lo que está en mi control y lo que no está en mi control. Ahí se denomina una cosa que es la dicotomía del control y desde eso viene todo aquello que yo no controlo y me dejo de enfocar en lo que no controlo y lo que no depende de mí y entonces mi actitud y mi responsabilidad y mi importancia cambian porque solo está en lo que yo no tengo por qué mantener a mi familia, por ejemplo, no es algo que dependa de mí, pero yo defino que mi familia es importante, entonces me responsabilizo por mi familia, entonces ya lo hago desde una intención distinta y eso es lo que importa. Porque ya no lo hago porque tengo, ya lo hago porque elegí. Y eso cambia las cosas. Eso sí me da responsabilidad, eso sí me da seguridad, eso sí me da. Entonces, baso todos mi centro en un self-awareness, que es como una conciencia personal en donde yo estoy presente en cualquier cosa que estoy viviendo y todo tiene un porqué. Entonces puedo decir que no sin pensar, ay, es que voy a ofender, es que ¿qué van a pensar de mí? Eso no importa, eso no es importante. La opinión de las demás personas no depende de ti, no importa, puedes ser la mejor persona de la vida y para una persona eso es una desgracia y es una opinión y no puedes hacer nada al respecto. Por eso también me da mucha risa todos estos movimientos liberalistas nuevos que quieren que la gente se les acepte y que me traten así, que me digan mi pronombre, que me digan, que me traten de esta manera, que yo soy mejor, que yo quiero igualdad. No entienden los conceptos primero y no se han enfrentado a sí mismos, pero sí quieren que el mundo y la opinión del mundo los defina. Entonces vivimos a través de redes sociales buscando una validación de gente que ni conocemos. Eso define qué tan famoso, qué tan rico, qué tan exitoso, qué tan feliz soy. Y eso no tiene nada que ver. Y ahí no vamos a encontrar nada. Y ahí vamos a pasar toda la vida y van a seguir siendo frustrados y no van a encontrar nada bueno. Nada que les beneficie, no va a haber plenitud. Entonces, ¿por qué? Porque están enfocándose en todo aquello que no depende de ustedes. Y siempre va a haber uno. Ahorita, por ejemplo, está esos hate speech, que es como la privatización de un speech, de un conversatorio, de hablar. Ya no hay libertad, que es odio al hablar. Entonces digo, ok, definamos odio y ofensa. O es que no, me ofende que me digan esto, que me traten por mi color de piel, me ofende. Y digo, no, te ofendes y vos sos ofendido porque creciste ofendido. Y no has querido responsabilizarte de que vos puedes cambiar eso, que puede que no te ofenda, pero vos decidiste que te ofendiera. Porque entonces me encanta Jordan Peterson, por ejemplo, porque él decía, ok, yo puedo hablar con una persona, esta persona, probabilidad que se ofenda o no, cuando yo diga algo es de 0 o 100%, o no se ofende o se ofendió. Pero si yo lo hago en 10 personas, ya se ofendió uno, pero 9 no. Ahora llevémoslo a 100 personas, se ofendieron 5, pero 95 no. Llevémoslo a 1000 personas, o sea, la probabilidad de ofender cambia en función de la población en la que estamos hablando. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno tiene percepciones, ideas, pensamientos, interpretaciones, acciones demasiado distintas una de la otra. El sesgo es muy grande. Entonces no podemos definir ese tipo de conceptos, pero sí podemos tomar responsabilidad por mi vida, qué me ofende, y entonces ahí, eso es un mundo bien complejo y es mi metodología o mi modelo IRA, que es justamente eso, usar la emoción, entender que la emoción es bien importante, pero no puede determinar mis acciones y no puede, o sea, ser la responsable de mis acciones, más, sin embargo, sirve para yo darle interpretación al mundo en el que estoy viviendo e IRA la descompongo en sus siglas IRA, que es la importancia, la responsabilidad y la aceptación. Y desde ahí, después de haber renunciado a estos 5 aspectos que les había mencionado, que era el juzgamiento, el tomarse cosas personal, el celos, posesiones y esto, entonces me quedo desarmado. Me armo ahora con este tema de ira, donde yo controlo y regulo mi emoción, no la suprimo, no hago como que no siento, no hago como que no me importa, defino la importancia, la responsabilidad y la aceptación. Desde ahí construyo y aplico eso en mis 5 pilares que generan en cualquier ser humano y son importantes para generar una plenitud, que es la parte espiritual, la parte de la familia, la parte de la riqueza, la parte del propósito y la parte de las relaciones. Desde ahí, desde ahí construyo,
pero es un proceso. Y desde esa parte de la responsabilidad, desde esa parte de aceptación y de esa parte de la importancia, en esos aspectos, ¿cómo evito que repita el error de victimizarme, de que el ego tome posesión, de que la gente me tiene que hacer feliz, que quiero que me den esto y en lo que deseo, y dónde controlamos nuestros deseos y posesiones? O sea, todos son deseos. Yo deseo una casa más grande, deseo un carro más nuevo, deseo un dinero, deseo una mujer más guapa, deseo demasiados deseos, y que cuando se acaban, y que deseo poder y tengo todo el mundo y quiero más, y cuando lo conquiste todo, ¿qué? Y no me lleva a ningún lado, porque ahí tampoco está la riqueza, sino está en ese conjunto de balance. Entonces, ¿qué me salva de cuando en ese proceso de reconstrucción de hacerlo correctamente? El agradecimiento. El agradecimiento de poder existir, de poder pensar, de poder levantarse, de poder moverse. Y ese agradecimiento más adentro es amor. Y amor no el amor que le digo a mi novia, a mi esposa: "Ay, te amo y me encantas y qué linda porque haces todo por mí y te amo y estoy feliz y eso es todo lo que necesito en mi mundo", porque tampoco es verdad. Y segundo, es condicionado de alguna manera. Incluso si no te gusta, es condicionado. ¿Por qué? Porque me trata bien, yo la amo y entonces yo le hago cosas por ella, entonces está, es una convenio, es una relación, no importa. Y no nos gusta verlo de esta manera, pero es así. Y, pero el amor puro, que nosotros, ahí es donde la Biblia tiene todo el sentido. Y es que nosotros pertenecemos y somos semejantes al Creador. Él es amor, lo que no cabe en mi mente todavía. Y es que Él es amor. Yo siento amor. Yo, yo vengo de amor. Entonces mi tendencia es esa y todo lo que hago es forzarme a no hacerlo, y por eso nuestra vida se vuelve tan difícil, porque estamos luchando en contra de esa marea que en realidad no debería ser contra esa marea con la que deberíamos estar, sino vamos con el flow del amor, que tampoco irme a ese lado de que estoy fumando marihuana y todo es paz y no peleo con nadie, porque esos son temperamentos, esos son otras cosas completamente distintas. Tenemos diferentes temperamentos, hay temperamentos más reactivos, hay temperamentos más pasivos, hay temperamentos más impulsivos. Es demasiado, eso es distinto, no confundamos eso. Entonces, no se trata del, ay, todo es paz y amor y nítido, y yo estoy relajado y yo no peleo con nadie, no cojo lucha, si no funciona, pues ni modo, si funciona, porque eso tampoco, en ese extremo no hay plenitud tampoco. Y entonces en el amor per se, donde me amo y el amor se traduce en disciplina, en respeto, en aceptación, en dar, ese es el amor activo, proactivo, que genera beneficio. Es ahí donde existe ese beneficio, es ahí donde de verdad hay un crecimiento y hay una evolución. Pero necesitamos atrevernos a pensar en libertad, porque mientras estamos en una ideología propuesta por una sociedad, porque soy liberalista, demócrata, republicano, soy un religioso y porque tengo un cargo religioso, porque que no creo en Dios, por mientras estemos en ese entorno, nosotros vamos a estar siempre pensando en esos tipos de ideologías y vamos a estar viéndonos juzgados o sesgados desde ese tipo de ideologías que impide el libre albedrío. Creo que por eso a Jesús lo crucificaron, porque él vino a explicarles y miren, está bien que ustedes cumplan la ley, pero es que la ley no los va a salvar. No cumplirlas tampoco les da la salvación, pero cumplir la ley viene como resultado de amar a Dios. Nunca ha sido eso, y nos enfocamos en esta ley, en que me vean que soy bueno, que tengo que parecer bueno, que me vean que estoy aquí, que como bien, que hago, y eso es una limitante de pensamiento que nos impide el libre albedrío. Jesús en realidad vino a abrir esa brecha y decir, ok, miren, esto es para todo el mundo, solo tiene que creer. Por eso la salvación es por gracia, pero no porque es por gracia quiere decir que yo puedo hacer todo lo que yo quiera, sino por amor obedezco. Entonces no tengo que hacer nada porque no merezco, no es un mérito mío que yo hice, pero existe en mi vida gracias a
Jesús. Y eso es todo. Y por amor cumplo la ley. Pero no me estoy preocupando que si... Y entonces por eso él dice, si pecan, somos de pecado. Nacimos del príncipe de pecado que es Satanás. Entonces la guerra también es espiritual. Entonces tengo un abogado, pero yo tengo que estar en la mejor intención de hacerlo. Y si peco no lo vuelvo a hacer. Estoy consciente, pero amo, no juzgo, no critico, no creo que soy mejor que nadie, no pongo tradiciones por encima del amor, no pongo condiciones, no pongo restricciones, sino creo, existo, agradezco y eso lo materializo y eso se traduce a plenitud. Y ahí no necesito nada de nadie, ahí estoy libre, ahí soy libre, no necesito nada. Todo lo demás lo hago porque elegí. Y ahí se transforma nuestra vida. Entonces esto lo traigo a esta idea que estoy en mi casa por 10 días sin salir solo, donde me estoy llevando por este camino a propósito de quiero hacer nada, quiero prolongar, quiero perder, pero mi mente está constantemente, hay que hacerlo, tenemos que activarnos y solo tiene sentido cuando actúo. Pensar que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto, que la idea, que pensar, no me lleva a ningún lado, pero sí existe una satisfacción. Entonces me doy cuenta que cuando no hago nada, me encuentro en una sensación donde mi mente empieza a querer estar entretenida. Y para eso es que las redes sociales tienen mucho sentido, porque te entretienen. Pero nos vemos a través de ese entretenimiento de Hollywood, Netflix, todo esto, lo que vemos es acción. ¿Por qué? Porque existe una carencia de acción en nuestra vida. Entonces la vemos a través de alguien, vemos que alguien salvó el mundo, vemos que este hizo esto y que este logró esto y que desde pequeño y que hizo esto y todas las películas y todo tiene un sentido. Si hay una guerra, alguien gana, perfecto, pero hay mucha acción, mucha emoción, mucho sentimentalismo, mucho drama, mucha narración, mucho crecimiento, pero todo lo estamos viendo a través de una pantalla. ¿Y por qué? Porque existe una carencia de una vida real, de una existencia. Toda esta inteligencia artificial tiene sentido y ha tenido sentido porque estamos carentes de acción en nuestra vida real. Entonces es más fácil crear esta acción con más efectos especiales, con más drama, con más riqueza y con más a través de una pantalla, porque nos carecemos de acción. Y eso es todo lo que, la idea principal del por qué empecé a hablar de esto. Y espero que ojalá esto te sirva mucho, puedas escucharlo, reflexionar en ello y tomar acción en tu vida. Yo me puse en esta situación a propósito para ver cuánto me toma y qué tanto mi mente a propósito me lleva a mi propósito o me aleja a mi propósito. Y me he dado cuenta que mi mente me recuerda y me dice qué es lo que tengo que hacer como propósito. Cuando no estoy en nada, encuentro y llego a ese fondo que me determina qué es lo que debo hacer. Pero no va a existir y no existe y no soy más pleno y no soy mejor y no crezco y no aporto y no agrego valor hasta que no actúo. Entonces tengo muchos pendientes, pero no dejan de ser pendientes hasta que no actúe. Y entonces me doy cuenta que mi mente se empieza a entretener. ¿Cómo? He estado aumentando mi recurrencia en redes sociales, he estado aumentando mi recurrencia a través de televisión, he reducido mi conciencia en lecturas, he tenido mayor facilidad de manipulación en función a lo que veo. Por ejemplo, he estado jugando un juego, he estado viendo películas en las noches, tengo más de esos tipos de recuerdos. Entonces me doy cuenta y pruebo. Entonces digo, ok, esto es un experimento y lo hice con experimento a propósito. He documentado, he escrito, veo los avances o las progresiones y me doy cuenta. Y he tratado los días donde como mejor, donde tomo más agua, donde leo, donde veo y reduzco mi consumo de celular, mi descanso es más grande, de alguna manera mi umbral de conocimientos se amplía. Entonces lo pongo a prueba. Mi claridad de objetivo lo veo, mi iniciativa de motivación es más fuerte
que cuando no hago nada. Entonces en estos días que a propósito no he querido hacer nada, me he dormido tarde, estoy bien, como que hueva, no quiero hacer eso, mañana lo hago más tarde, es porque sé que tengo tiempo. Tiempo es el único valor, el único asset, esto es recurso, el único recurso real que tenemos en el que transformamos todo es tiempo. Y lo único que me lamenta de este experimento es que he perdido mucho tiempo. No pierdas tiempo. Entiende que tu vida tiene sentido y empieza a ser productiva cuando actúas, no cuando dices que vas a actuar. Solo hay que hacerlo, no hay que pensar mucho, no hay que darle muchas vueltas. A mí, porque eso es parte de mi propósito. Pensar, cuestionar, porque es como logro entender y tocar a las personas. Pero tuyo, ¿cuál es el tuyo? Entonces, entiende que la productividad es donde nosotros podemos encontrar un sentido de vida. Si hoy estás con pensamientos tontos, ridículos, que entiendes que eso te hace darte cuenta que soy un ridículo, estoy perdiendo el tiempo, soy un frustrado, un fracasado, no estoy feliz, es tu responsabilidad sacarte de ahí. ¿Cómo? Accionando, haciendo cosas distintas. Cree en las cosas que todavía no existen. Es la esperanza y la fe, mucha gente pensadora le quita crédito, pero porque saben el potencial y el poder que esto tiene. Creer todo lo que existe hoy, alguien creyó en esto primero y nosotros existimos porque creemos. Y la fe es justamente eso, es esa certeza que no vemos, pero al mismo tiempo esa verdad que existe. Entonces sigamos y hagámosle caso a esto, trabajemos en ello, crezcamos, tengamos un propósito del por qué hacemos las cosas. Así que como resumen, proactividad es amor, confrontación es simple y sencillamente buscar en una libertad de pensamiento que nos haga sentido desde lo que creemos y la fe que tenemos. Agradecimiento sin duda de reconocer que Dios existe y que le demos todo a Él y que nada de lo que hacemos es por cuesta propia. Entender cómo funciona la libertad y que la acción es lo único que nos salva. Salir de ahí, de esa victimización, de todo ese montón de pensamientos solo porque sí es que tengo que ser productivo, que veamos el por qué y qué sentido tiene y qué valor agrega. Hay muchas cosas. Yo he estado en un lugar donde he estado muy ocupado, pero no agrego valor para nada. Así que quitemos y tiremos a la basura un montón de porquería que nos mantiene ocupada y empecemos a actuar para vivir una vida más plena.